Buenas noches, profesora. Mi nombre es Oscar Iván Valencia Tarazona, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNA, y a continuación voy a presentar una videoexposición del curso Historia de las Ideas Políticas. Bueno, a través de este periodo académico hemos visto cómo la política ha ido en constante evolución, pues a través del tiempo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta cómo la política era antes, cómo llegó la política a ser una democracia hoy en día, cómo resurgieron las más importantes leyes que pues hoy en día rigen, los cambios que ha surgido y lo que la gente pues ahora tiene acceso a esas políticas del gobierno. Por ejemplo, también hemos hablado mucho sobre las personas importantes, aquellos personajes históricos que hicieron que la política hoy en día sea lo que es, que hicieron que la ciencia política haya evolucionado de tal manera que ahora a muchos nos interesa la política, que se hable más de política en el mundo, aquellos hitos históricos que pues han preservado esta importante ciencia para la humanidad. Bueno, ya entrando en materia, hablamos principalmente de uno, que fue Platón, y cómo fue su intervención en la política, las ideas políticas de él, cómo era su organización de Estado, en realidad qué era él, cómo pretendía él que funcionara un Estado y pues qué tanto intervino en la realización de este. Bueno, para iniciar vamos a hablar de quién fue Platón. Platón nació en la antigua Atenas y fue un filósofo griego que fue seguidor de Sócrates y posteriormente fue maestro de Aristóteles. Este mismo fundó la Academia de Atenas. Bueno, principalmente Platón se centraba en las virtudes del ser humano, en qué era el ser humano, en aquellos valores inmateriales que nunca se pueden quitar a un ser humano, como es la bondad, la justicia, la humanidad, y pues fue algo que lo caracterizó muchísimo. Pero ya, por ejemplo, vamos a hablar de cómo era la política de Platón. Platón pretendía una política, por ejemplo, basada sobre todo en la justicia, pero que para Platón, ¿qué era la justicia? Para Platón la justicia era que cada ser humano obtuviera lo que merece, que cada ser humano trabajara por lo que es y que por consiguiente obtuvieran por derecho lo que es, que cada uno se trabajara lo suyo, que por ejemplo tuviera diferentes fondos de financiamiento, pero que también, por ejemplo, cumpliera con sus labores, con lo que día a día debe cumplir, con lo que posteriormente debe hacer para tener su sustento, sin obviamente sin quitarle a nadie, por ser por partes iguales, pero con lo justo y con lo que día a día el ser humano prevalece. Pero, por ejemplo, también, ¿qué era la organización política para Platón? Él sí o sí creía en una organización aristocrática, donde él principalmente veía en tres fases muy importantes. Por ejemplo, él se basaba en que el Estado, de manera económica, sí o sí debía estar incluyéndose en las comerciantes, que los comerciantes son los que debían de llevar las riendas de la economía, riendas de los, pues, como el dinero del Estado o algo así. Por ejemplo, la seguridad la basaba en los soldados, que sea como los soldados, la fuerza pública, los que lleven la seguridad al mando. Por ejemplo, que sean cualquier problema, que sea la seguridad sin que ningún otro ente intervenga. El liderazgo político, o sea, como los altos mandos, los jefes, no los jefes, sino como las personas que serán al cargo de la nación, sean sí o sí los filósofos y los reyes, ya que decía que los filósofos tienen un pensamiento más pulcro, un pensamiento como más de contribuir, quizás pues aludirse en parte a él, pero que pues sí o sí él decía que los filósofos o los reyes eran los que debían mantener el poder. Ya, por ejemplo, viendo todo esto, nos damos cuenta que es una política que no es juzgatoria porque es muy buena, la verdad. Él ponía como cierto nivel, aunque también en todo esto él incluía a los artesanos, las personas de clase media y pues todo aquello que pues él veía importante para la política. Esto principalmente no se habla mucho de democracia, pero sí veía una importante hitos históricos. Por ejemplo, para terminar, concluimos con esta célebre frase de él, que es: la pena más severa por negarse a gobernar es ser gobernado por alguien inferior a ti. Por ejemplo, esto nos enfocaba en lo que en realidad era Platón y lo que día a día, pues él contribuyó a la política. Muchas gracias.